Hay que reconocer que la vida de los policías no es nada fácil. Ellos viven a diario situaciones terribles, de violencia extrema, las peores miserias o tragedias que la mente humana pueda llegar a concebir. Todo eso es parte de su vida cotidiana, pero lo peor del caso es que ellos deben soportar todo ese miedo, ese dolor, y apenas expresar lo vivido en un frío y preciso parte policial. Y luego seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Es así como muchos policías quedan marcados para siempre, como le ocurrió al agente Carlos Bonilla. De todas las situaciones impactantes que le tocó vivir, hubo una que se le metió en la memoria más profunda. Se trata de un caso que ocurrió en el barrio Flor de Maronias y que involucra a dos jóvenes que decidieron arriesgar sus vidas en una última carrera. La última carrera. Por aquel tiempo el agente Bonilla estaba de lo más frustrado. Después de haber prestado servicio en jefatura y en la seccional 13, por meterse, según él, a defender a un compañero, lo mandaron a la 16. Y eso era una especie de castigo espantoso, porque la 16 le quedaba lejísimo y porque ahí era el último orejón del tarro y lo mandaban a hacer todo lo que nadie quería hacer. Por eso es que una noche de las primeras nomás lo mandaron a hacer la ronda en el radio 4, que aquello es una boca de lobo tremenda de madrugada. Bonilla se lo tomó con calma y hasta estaba bastante sorprendido de lo tranquilo que estaba Camino Corrales a esa hora de la noche. Fue cerca de las 4 que lo llamaron para que reconociera un accidente allá por Puntas de Soto,
cerca de Veracierto. Me comunican por radio de que había un accidente de tránsito fatal. Y acabó la tranquilidad, pensó Carlos, y tuvo que correr como 20 cuadras para llegar al lugar. Cuando le faltaban más o menos 2 cuadras para llegar, ya se dio cuenta que el panorama venía bastante mal. Ya estaría como a 1 cuadra cuando se resbaló y cayó. Resbalé. Pisé algo, resbalé. Cuando trato de ver qué era lo que había pisado, Eran rastros de sangre y sesos que estaban desparramados por todo el lugar. Él se contuvo para no ponerse a llorar como todos los demás que estaban realmente destrozados por el panorama que estaban viendo en la plaza. y los 2 cuerpos estaban prácticamente juntos uno al lado de otro. Uno de ellos pega contra una columna, se parte en 2 y el otro muchacho cae sobre la cabeza sobre el cordón de la vereda y se abre como si fuera una nuez. Llega y se dispone a conversar con un grupo de chicos que eran jovencitos todos, que estaban abrazados, estaban desconsolados del dolor que estaban presenciando. Trató de interrogar a esos chiquilines que se abrazaban con la cara bañada en lágrimas y arrugada por el dolor. Como pudo, el agente Carlos Bonilla intentó interrogar a los jóvenes para que le contaran qué era lo que había sucedido. El policía estaba completamente impactado con aquella escena funesta, pero más impactado quedaría con lo que le contarían los amigos de las víctimas de aquel accidente. Que estaban ahí, tranquilos, conversando un poco, hasta que llegó el Pablo con la moto nueva, enorme. Todos estaban deslumbrados con la moto de Pablo, porque era una moto enorme, de la cual él hacía alarde. A Pablo una de las cosas que le encantaba hacer con su moto era ir a toda velocidad y apostar que podía llegar de un determinado lugar a otro en menos de 1 minuto. Entonces fue ahí cuando le pidió al Napo el dueño de la moto, le hace un desafío a uno de los muchachos que estaba allí del barrio, al que le decían Napo. Pablo le apostó que podía ir desde Puntas de Soto hasta Avenida Italia, pasando por Veracierto mismo, en menos de 1 minuto. El Botijá dudó, pero seguro no quiso quedar pegado con las chiquilinas y se subió. Lo vieron salir a millón y perderse de vista. Al rato ven que regresan a toda velocidad y también ven cómo caen de la moto de manera brusca. Esto fue lo que le contaron
estos muchachos a la gente Bonilla, que decidió quedarse en el lugar consolándolos mientras esperaba que llegaran el resto de sus compañeros de la seccional 16. Al rato, mientras el agente Bonilla trataba de lidiar con los vecinos, con la tristeza y con la bronca, empezaron a llegar sus compañeros de la 16. Bonilla se encargó, junto con otros 5, de cargar en el camión los restos de la moto, porque los humanos ya no los quería ver más. Ya empezaban a verse las primeras claridades del día cuando lograron subir aquellos fierros retorcidos y pararlos en el posapié. Como no había cuerdas para atar la moto, Bonilla se ofreció para ir en la caja del camión sosteniéndola. En el fondo lo que quería era alejarse y olvidarse de todo aquello lo más pronto posible. Yo me agarro como puedo de la moto porque obviamente era una moto que no se podía sostener bien. Y yo en aquel momento era bastante chiquito como para agarrar tremendo vehículo. Suspiró, aliviado, cuando el camión arrancó, pero a la media cuadra agarró un pozo. Y Carlos hizo el gesto de estirar la mano para agarrarla del asiento. Y ahí, recién ahí, empezó el verdadero infierno. Al principio Bonilla creyó que se le nublaba la vista, porque de pronto las claridades de la mañana se hicieron noche otra vez. El viento le castigaba la cara y él ya no se sentía en la caja del camión, sino en el asiento de la moto a 120 kilómetros por hora. En ese momento empecé a ver imágenes como si hubieran sido de un videojuego. Una moto que se desplazaba a una velocidad impresionante. Alguien que como que agarraba de la cintura al conductor de la moto. De manera imposible empezó a ver ese último viaje, esa última carrera del Napo. Sentía que el viento le rozaba la cara, como que sentía como un miedo en particular. Lloraba por el viento y por el miedo. Y el grito le salió de lo más hondo del pecho. ¡Pará, Normal! ¡Pará que nos matamos! Mientras veía pasar alrededor las luces, los árboles, las casas de Punta de Soto. Y le decía, pará que nos matamos, pará que nos matamos. Con el corazón arrugado por el pánico, Bonilla supo que el Napo pensó en la madre cuando sintió que no la iba a volver a ver y que quiso pedirle perdón. El pánico le apretaba el cogote cuando reconoció a lo lejos la plazoleta y la barra y los amigos que estaban festejando. Y volvió a gritarle al energúmeno que pará, imbécil, que los reventamos. Y el Pablo se reía a carcajadas y aceleraba y la moto se paró en una rueda. Para la moto en una rueda, pierde el control del vehículo y terminan cayendo de manera brusca al suelo. Cuando sintió el golpe espantoso, rompiéndole la cabeza en 1000 pedazos, volvió a pensar en la madre. El Napo pensó en la madre al saber que no la iba a volver a ver nunca más y en pedirle perdón. No fue el sacudón de la caída lo que hizo volver a Bonilla de aquel sopor espantoso. Fueron los sacudones del camionero. Y el chofer del camión, cuando sintió los gritos míos, detuvo la marcha. Le preguntaba que qué pasaba, que no paraba de gritar, pará que nos matamos, y el camión iba a 20. Bonilla lo miró, sacó la mano del asiento de la moto
y se puso a llorar como un chiquitín. El sol ya estaba alto cuando a Bonilla le tocó la tarea amarga de avisarle a la madre. El dar un mensaje a una madre que pierde un hijo es una situación muy difícil. Pero muy complicada. Y hay que tener coraje para poder decirle eso a una madre. Yo en ese momento, yo sentía mucho dolor, como si me hubiera pasado a mí. La mujer hizo una mueca como de espanto, pero no pudo soltar el grito y se tapó la cara, como tratando de no ver. Bonilla quiso consolarla y le dijo que en lo último que pensó el Napo fue en ella y en pedirle perdón. Tardó rato largo, pero cuando pudo volver a respirar, la mujer le preguntó: ¿y usted cómo sabe? No supo qué contestar. Yo iba en la moto, era él. Lo que yo estaba viviendo era lo que estaba viviendo él, no era yo en ese momento. El pánico que él sintió me lo transmitió a mí y hasta el día de hoy no me lo puedo quitar. Es una huella indeleble que tengo dentro de mi cuerpo. No puedo subirme a una moto, no puedo. No puedo ver cosas de alta velocidad. ¿Qué te dejó esta historia? Me dejó en primer lugar mucha tristeza porque se trata de un chico joven que encontró la muerte a lo mejor de una manera absurda, por querer seguir las locuras de un amigo que le encantaba desafiar la velocidad. Y por otra parte también me lleva a reflexionar cómo un chico, ¿no? Después de muerto puede manifestársele a una persona viva, como fue en el caso de Bonilla. Esa energía que queda en ese lugar, no sé por qué, pero quedó allí, atrapada en el tiempo, fue lo que me hizo a mí sentir todo eso de nuevo que él vio en esos momentos. Si tuvieras que buscar una explicación a lo que te sucedió, hablabas de la energía que se desprendió. ¿Cómo lo explicarías, eso que pasó en el camión cuando agarraste la moto? Bueno, yo pienso que en ese momento había algo que se había desprendido de él y yo fui su receptor. Durante unos segundos fui su receptor de sus últimos segundos, porque creo que fueron sus últimos segundos de vida. Hace más de 20 años que ocurrió, y lo vivo como hasta el día de hoy. Como así te lo cuento, es como lo yo viví en ese momento. Esta historia, además de ser trágica, encierra un importante mensaje. Y es que debemos ser prudentes cada vez que nos toque estar detrás del volante y no desafiar a la muerte. Conducir una moto a una velocidad extrema por las calles y avenidas de una ciudad sin usar casco es algo muy peligroso. Casi tan peligroso como jugar a la ruleta rusa.
En aquella última carrera, la parca se llevó consigo 2 vidas. Igualmente, Pablo y el Napo continúan corriendo, de boca en boca, a través de una leyenda que sigue viva gracias a las voces anónimas.